Llegado al capítulo número 6 de la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Quiero invitarte a abrir tu Biblia. Vamos a hacer un repaso de los últimos versículos del capítulo anterior, porque estos capítulos del 1 al 7, que forman parte de una primera sección de las tres en los cuales está compuesta la carta a los Corintios, la segunda, estas tres secciones, la primera tiene que ver con la obra del Espíritu Santo a través de sus siervos, en este caso Pablo y sus colaboradores. Pablo presenta sus credenciales apostólicas con su propio testimonio por la obra que ha hecho, queriendo hacer la voluntad del Señor, aunque algunos lo juzguen, lo critiquen, lo insulten, hasta el punto quizás de hacer de que Pablo se sintiera atribulado, mas no derrotado. Entonces Pablo, en el capítulo anterior, en el capítulo 5, Pablo hablaba del nuevo nacimiento y del deseo del creyente de ser revestidos de la gloria del Señor, para poder estar delante de la presencia del Señor, para no escondernos del Señor, ¿sí? Entonces todo el conjunto de capítulos nos muestran en sí lo que el Espíritu Santo hace por nosotros a través de los méritos de Cristo para acercarnos confiadamente al trono de la gracia de Dios, utilizando sus instrumentos humanos. Entonces el capítulo 5 terminaba de la siguiente manera. Vamos a leer los versículos 17 en adelante. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, nuevos pensamientos. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Para quienes están viendo este video algún tiempo después de haber sido grabado, en el momento en que se grabó, era 31 de diciembre del año 2024. Se grabó el 31 de diciembre, en directo. Y me parece las palabras más apropiadas para terminar el año. Quizás tú estés viendo esto en otro mes o en otro año. No importa. Hoy es el día agradable del Señor para experimentar un nuevo nacimiento. Entonces terminamos el año 2024 diciendo, el que está en Cristo, nueva criatura es. Y vamos a comenzar el 1 de enero del año 2025. Terminamos 31 de diciembre del año 2024 y empezamos el 1 de enero del 2025 hablando de una experiencia de renovación, de ser hoy el día agradable de Dios. Ser hoy el día de salvación, porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Entonces, si Pablo nos dice que debemos reconciliarnos con Dios, es porque Dios quiere esa reconciliación. El más interesado en la reconciliación es el Señor. Es momento de comenzar una nueva experiencia de vida. Así que vamos a continuar la lectura con el capítulo número 6, y Pablo dice, así pues, tomando en cuenta lo dicho en los capítulos anteriores, del nuevo nacimiento, de la obra del Espíritu, de la gloria del Señor, así pues, nosotros como colaboradores suyos, colaboradores de Dios, siervos de Dios, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? Se habla mucho de que estamos bajo la gracia, y es verdad, pero ¿qué es la gracia de Dios? Tú pudieras definirlo en pocas palabras como la obra de Dios en favor de nosotros, que también es verdad. Pero esa obra de Dios en favor de nosotros, ¿en qué consiste? Bueno, consiste en que el Espíritu nos guía hacia toda la verdad. O sea, el Espíritu nos ilumina, nos da entendimiento de los requerimientos divinos, de las exigencias de Dios y del plan de Dios para cada uno de nosotros. O sea, el Espíritu nos guía a toda la verdad. Eso es la gracia de Dios, guiarnos. ¿Qué también es la gracia de Dios? ¿O qué forma parte del concepto de la gracia de Dios? Que el Espíritu nos muestra en ese caminar lo que está bien y lo que está mal. Por eso es que se dice que el Espíritu Santo convence de pecado, convence de justicia y convence de juicio. Y Pablo dijo en el capítulo anterior, lo leímos, es necesario que todos comparezcamos ante el juicio. Que todos seamos presentados para rendir cuenta de lo que hemos hecho estando en vida, sea bueno o sea malo. Lo que hemos hecho en el cuerpo. Entonces el Espíritu Santo nos convence de pecado porque vamos a ser juzgados. ¿Y qué es el pecado? Transgresión de la ley. Y la ley es la norma de justicia. Entonces la norma de justicia nos dice, aquí esto está bien, está mal, es necesario que lo cambies. Entonces la gracia es una oportunidad que el Señor nos brinda de cambiar, pero por nuestra propia fuerza no vamos a cambiar. Entonces la gracia también consiste en que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. El Espíritu nos guía hacia toda la verdad, el Espíritu nos convence de pecado, justicia y juicio porque vamos a ser juzgados, pero nos ayuda en la debilidad.
porque nuestra condición es deplorable. Pero en Cristo somos nuevas criaturas. Entonces no recibamos en vano la gracia del Señor. ¿Qué quiere decir Pablo con esto? No desprecies lo que Dios está haciendo por ti y lo que quiere seguir haciendo. No lo desprecies. Vive una vida reformada, transformada, guiada por el Espíritu Santo. Y les exhortamos a que no reciban en vano esa gracia. No la desperdicien, porque dice, evidentemente Pablo citando un versículo de la Biblia, del Antiguo Testamento, en tiempo aceptable te he oído. Esto es una cita que Pablo está tomando del Antiguo Testamento. En tiempo aceptable te he oído. Y en el día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. ¿Cuándo es el día de salvación? Hoy. Hoy. No mañana. Mañana no vamos a saber ni siquiera lo que va a suceder. Por eso yo les recuerdo a quienes están viendo este video grabado, en el momento que se hizo la edición, la transmisión de esta grabación, es 31 de diciembre del año 2024. Y este video debería ser visto mayormente por aquellos que llevan la secuencia sistemática el 1 de enero del año 2025. Si tú lo estás viendo después, no pasa nada. Igual el mensaje sirve para el día de hoy porque hoy es el día de salvación. Pero ¿por qué hago énfasis al calendario? Especialmente porque toca. Y es porque el cambio de una persona no sucede porque las personas dicen, no, el próximo año me propongo hacer esto, esto y esto y esto. Pero amanecen ebrios, trasnochados, con dolor de cabeza al día siguiente. El cambio tiene que comenzar ahora, pero nadie cambia a las 11:59 de la noche del 31 de diciembre a las 12:00 del 1 de enero. Nadie cambia. Siguen siendo las mismas personas con los mismos pensamientos. Porque el cambio es progresivo, continuo. Necesitamos ser perseverantes. Pero ¿cuándo vamos a comenzar? Hoy, no mañana. No digas el próximo año me propongo. No, hoy me propongo, con la ayuda del Señor, a vivir de acuerdo a su voluntad. Que no lo sé todo, pues el Señor me va enseñando cada día. Él me guía hacia toda la verdad y me ayuda en mi debilidad. Entonces, tomando en cuenta esta cita que Pablo utiliza del libro del profeta Isaías, específicamente en Isaías 49:8, el Señor nos recuerda que el tiempo aceptable es hoy, el día de salvación es hoy. Hoy es el día. Repito el verso 2, en tiempo aceptable te he oído. El Señor nos escucha hoy. Nosotros también debemos escuchar la voz de Dios hoy. En el día de salvación te he socorrido hoy. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Ahora es el tiempo, hermanos. Ahora es el tiempo de tener una relación viva con el Señor. Si a lo largo de todo este año te propusiste a leer la Biblia y no lo lograste, hoy es el día que te propongas a comenzar de nuevo y lo hagas. Si este año querías vencer ciertos vicios pero no lo lograste, hoy es el día de comenzar a decirle no. Porque nadie está obligado a pecar. Pero nuestras tendencias humanas nos hacen ser cada vez más débiles. Pero nuestra fortaleza está en la guía del Espíritu Santo. Entonces dice el versículo 3, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo. No damos a nadie. Todo lo que Pablo ha enseñado, todo lo que Pablo dijo, no era para hacer tropezar a los hermanos o hacerlos sentir mal. Al contrario, para que nuestro ministerio no sea vituperado. O sea, la idea es que nosotros podamos mostrar públicamente que vivir de acuerdo a las exigencias del Señor vale la pena. Vale la pena hacer lo que Dios nos manda. En nuestro estilo de vida, desde lo que comemos hasta cómo nos vestimos, la manera como trabajamos, respondemos ante las adversidades de cada día. Entonces no es ser tropezadero, es demostrar que vale la pena seguir las exigencias divinas. Versículo 4, antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia. Nos recomendamos, o sea, nosotros como ministros del Señor, somos los primeros en dar el ejemplo a nuestra hermandad, siendo pacientes. ¿Qué es paciencia? Ser perseverante. La palabra paciencia en griego, que fue con que se escribió el Nuevo Testamento, el idioma en el cual se escribió el Nuevo Testamento, no sé si habrá alguien que maneje el griego del siglo XXI, pero en el término bíblico la palabra paciencia es hupomoné. Hupomoné es algo así como cargar un peso, y aunque tú sabes que te pesa, tú necesitas llegar a un destino con esa carga, entonces tú adelantas el paso y aguantas y resistes el peso para poder llegar a donde tienes que dejar esa carga o a cumplir tu objetivo. Entonces Pablo tenía un objetivo, y el objetivo era testificar de lo que el Señor había hecho por él y de lo que el Señor puede hacer por los demás, confiando en las benditas promesas de su advenimiento. Entonces Pablo dice, nosotros nos recomendamos como ministros de Dios, no para tropiezo, sino que con paciencia resistimos, dice, con paciencia, con aguante, con resistencia, con perseverancia, en tribulaciones. O sea, se nos vienen problemas en la vida, pero seguimos confiando en el Señor, en necesidades de todo tipo, materiales, ¿sí? Necesidades, nos ha faltado algunas cosas,
pero el Señor nos ha sustentado. En angustias, en azote, porque a Pablo también lo maltrataban físicamente, ¿sí? Pero él seguía perseverando. En cárceles, ¿cuántas veces no metieron a Pablo en la cárcel? En tumultos, ¿cuántas veces no querían lincharlo, apedrearlo y lo lograron y casi lo mataron? En trabajos, en desvelo, en ayuno, pero aún así perseveramos. Aún así resistimos. Aún así presentamos nuestras credenciales de apóstoles del Señor que quieren hacer la voluntad del Señor y que quieren ayudar a los demás. En pobreza, en pureza, o sea, en santidad, en mejoramiento, en ciencia, en conocimiento, en longanimidad, el ser generoso con los demás, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero. Esta lista de características son las experiencias de cualquier creyente. O sea, cualquiera haya sido tu experiencia el año que termina, y cualquiera sea tu experiencia en el año que comienza, o en el día que termina, y en el día que comienza, cualquiera sea tu experiencia, tienes que mantener tu confianza en el Señor, porque el Espíritu Santo es el que te guía en palabra de verdad, que siempre debe ser así, palabra de verdad, en poder de Dios, en armas de justicia, no armas físicas, sino las armas de justicia, las que el mismo apóstol Pablo describe en la carta a los Efesios, cuando habla de portar toda la armadura de Dios, el escudo de la fe, la espada del Espíritu, la coraza de justicia, el yelmo de la verdad. ¿Sí? Las armas de justicia son aquellas herramientas espirituales que se utilizan para convencer a las personas de su condición y llevarlas a Cristo Jesús. ¿Y cuáles son las armas de justicia? Pues la palabra de Dios. El propio testimonio forma parte de las armas de justicia. ¿Sí? La sinceridad, la honestidad, el respeto son las armas de justicia. El querer hacerle bien a los demás, beneficiarles en lugar de aprovecharnos de las personas para beneficiarnos a nosotros mismos. Esas son las armas de justicia. A diestra y a siniestra, o sea, en cualquier lugar, a la derecha o a la izquierda. En cualquier lugar donde nos encontremos, siempre andando con palabra de verdad, con poder de Dios, con las armas de justicia, por honra o por deshonra, sea que se nos agradezca o sea que la gente nos desprecie. Estoy en el versículo 8. Por mala fama o por buena fama. Cuando Pablo habla de mala fama era porque había personas que consideraban a Pablo como un falso apóstol y entonces creaban un concepto erróneo del propio apóstol Pablo. Y no sucede lo mismo hoy con algunos dirigentes religiosos que quieren hacer la voluntad del Señor y se les presenta con mala fama, se les presenta como blasfemos, como engañadores, como mentirosos, como queriéndose aprovecharlo de los demás. Pero ¿quién conoce el corazón de las personas? Bueno, por su fruto se conoce al árbol, pero hay cosas que nosotros jamás vamos a conocer a menos que Dios nos las revele con respecto a las tendencias humanas. Pero se ha creado mala fama falsificando quizás conceptos y haciendo poner mal a las personas que quieren hacer la voluntad del Señor. Entonces Pablo dice, bueno, sea que la gente hable bien o sea que hable mal de nosotros, seguimos perseverando. Como engañadores, pero veraces. Entonces cuando Pablo dice como engañadores, no es que Pablo haya engañado a nadie, o que haya querido engañar a nadie, o que haya tenido la intención de engañar a alguien, sino que algunos que creaban o que hacían ver a Pablo con mala fama, lo tildaban de ser engañador. No engañador. Bueno, ustedes piensan que yo estoy engañando, pero somos veraces, andamos con la verdad. Versículo número 9, como desconocidos, pero bien conocidos. ¿Por qué como desconocidos? Porque evidentemente había personas que no conocían a Pablo, no lo habían visto, pero habían escuchado de él, para bien o para mal. Y dice, pero conocidos ¿por qué? Por el resultado y el trabajo que dejaron, en este caso Pablo y sus colaboradores, a todos los lugares donde iban. Como moribundos, por las circunstancias adversas, mas he aquí vivimos, porque Dios nos ha preservado la vida. Como castigados, mas no muertos. Aquí estamos, en el momento que Pablo escribe la carta, mira, aquí estamos. Nos han maltratado, nos han ofendido, han creado conceptos erróneos en nosotros, pero aquí estamos para la gloria del Señor, perseverando. Aquí la clave es la perseverancia, la constancia, la resistencia, el aguante, todo para la gloria del Señor, porque somos nuevas criaturas. Entonces perseveramos en ese nuevo estilo de vida. Como entristecidos, mas siempre gozosos. ¿Por qué entristecidos? Porque evidentemente no todos estaban dispuestos a aceptar ese mensaje. ¿Y cuál era el mensaje? Jesús es el Mesías prometido, que murió, resucitó y ascendió y vendrá. Ese era el mensaje. Ese era el mensaje. Y toda la vivencia entre hermanos formaba también parte del mensaje. O sea, la manera de ya no haya división entre ustedes, trátense como amados en Cristo, sean un testimonio para los demás. Pero no todos estaban dispuestos a vivir a la altura de las exigencias divinas. Entonces eso evidentemente causa tristeza. Cuando tú ves la degradación humana al día de hoy, cuando tú ves la violencia, cuando tú ves el maltrato, cuando tú ves la falta de aprecio
por otros y cuando ves deleite, cuando algunas personas sufren, ¿sí? Hay quienes se deleitan en ver el sufrimiento de los demás, tú te entristeces, porque tú sientes que este mundo cada vez va de mal en peor. Pero Pablo dice, como entristecidos por todo lo que vemos, pero siempre gozosos. ¿Por qué? Porque hay esperanza, porque sabemos que todo esto llegará a su final. Como pobres, pero enriquecidos. ¿Por qué como pobres? Porque no tenemos posesiones materiales. No tenemos nosotros, a veces como Jesús dijo, no, ni siquiera dónde recostar la cabeza. Pablo tenía que depender de la ayuda de los demás o ponerse a hacer tiendas para poder sustentarse a sí mismo sin exigir sus derechos como apóstol, hablando de lo material. A veces sin tener un recurso para el día siguiente viviendo por fe, pero enriquecidos porque más que lo material, lo más valioso es lo espiritual. Esa riqueza que constantemente va sobreabundando en nuestro espíritu y se refleja en nuestro carácter. A muchos como no teniendo nada, más poseyéndolo todo, porque aquí en la tierra no tenemos nada, pero en el cielo tenemos mansiones, vida eterna, donde no nos va a hacer falta absolutamente nada, lo tenemos todo y humanamente tenemos lo necesario que Dios ha provisto para nosotros. ¿Sí? Eso se llama dependencia divina y perseverar en esa dependencia. Nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. Pablo queriendo decir, yo no les he ocultado nada a ustedes, mis hermanos. Todo lo que he dicho, lo he dicho porque creo que era necesario decirlo y porque les amamos, porque les respetamos, porque queremos lo mejor para ustedes. Nuestro corazón, nuestro amor ha crecido constantemente por ustedes, hermanos de Corinto. Y yo pudiera repetirte a ti, que me estás acompañando en la transmisión en directo y quien estás viendo este video más adelante, que aunque no nos conocemos, aunque nunca nos hemos visto en persona, yo sé que el Espíritu Santo está obrando en ti. Porque si no, no hubieses llegado hasta aquí. Porque tenías el interés de conocer la revelación del Señor. Y aunque no nos conocemos, podemos decir que hay un amor fraternal entre nosotros como hermanos. Porque ese amor que nosotros estamos expresando, aún en la distancia o en el desconocimiento, es un amor que hemos recibido de Dios. Nuestro corazón se ha ensanchado para que nuestros hermanos de fe crezcan cada día más en la gracia del Señor y algún día vernos en la patria celestial. Versículo 12. No seáis estrechos en nosotros. No estáis estrechos en nosotros. Pero si sois estrechos sois estrechos en vuestro propio corazón. Vuelvo y repito este versículo 12. No estáis estrechos en nosotros. Es decir, mire, hermano, nosotros estamos dispuestos a hacer todo lo que sea necesario y esté en nuestras manos para el bienestar de ustedes, espiritualmente hablando. Pero hay personas que lamentablemente no valoran esa labor y son estrechos de corazón. Entonces, cuando uno no quiere dejarse transformar por el Espíritu Santo y hace las cosas a su manera, uno empieza a juzgar a los demás desde nuestra propia perspectiva. ¿Sí? Entonces, como yo no lo hago, pienso que otro tampoco lo va a hacer. Como yo no lo siento, pienso que otro tampoco lo siente. Pero si yo lo experimento y lo vivo, tengo la seguridad de que otra persona, otro hermano, otro amigo, cualquier persona, también va a poder tener esa experiencia de salvación, de constancia y de amor y perseverancia. Pues para corresponder del mismo modo como a hijos hablo, ensanchaos también vosotros, hermanos, déjense transformar por el Espíritu. Yo como un padre que ama a su hijo, quiero que mi hijo le vaya mejor que a mí y que tenga una experiencia mucho más amplia de la que yo he tenido. Por eso déjense dirigir por el Espíritu, ensanchaos también vosotros, amen a los demás, respeten a los demás, valoren a los demás. Versículo 14, no os unáis. Y este versículo es interesantísimo, porque a veces este versículo se toma para hablar de las relaciones maritales. Y sí, está bien, pero es mucho más abarcante que la relación entre un hombre y una mujer. Aquí dice, no os unáis. Y está hablando de la comunidad de fe en general. No os unáis en yugo desigual. ¿Qué es un yugo? Para los que trabajan el campo, la ganadería y la agricultura, saben que en la antigüedad, o incluso todavía el día de hoy en algunos lugares, se utiliza el ganado para arar la tierra. Entonces se les colocaba un palo de madera, que se le dice yugo, para que los dos animales vayan en el mismo nivel, a la misma velocidad, haciendo la obra, de arar la tierra. ¿Okay? Se utilizan dos animales, dos bestias, dos toros, dos bueyes, no sé. Entonces se utiliza ese palo de madera para que ellos vayan a la misma velocidad. Pero los dos animales tienen que ser del mismo tamaño. Porque si no son del mismo tamaño y hay uno de los dos animales más pequeñito y el otro más grande, el yugo va a estar volteado y el más pequeño va a llevar la carga más pesada y van a ir lento, van a ir incómodos, el trabajo va a quedar mal.
Pablo utiliza esta figura del yugo desigual para hablar de nuestras relaciones sociales, comerciales, espirituales y en todos los sentidos. En todos los sentidos. Si tú, por ejemplo, quieres entablar para este nuevo año 2025, quieres emprender un nuevo negocio, no busques socios que no sean de tu misma fe, que no tengan tus mismas convicciones. No busques de socios a personas que te puedan estafar más adelante. No, pero es que también hay creyentes que estafan. Por eso es que tú tienes que hacer una evaluación. Tú tienes que hacer una evaluación. Tú tienes que saber con quién te vas a asociar. Tu primer socio en cualquier obra es el Señor, a quien tú debes consultar primero para ver con quién te vas a asociar. Es al Señor. Y también ocurre en el tema de las relaciones maritales. Hay personas que me escriben, que me llaman y que me piden consejo con respecto a qué hacen ahora con los problemas maritales que tienen en su casa. Y lo primerito que yo les pregunto a ellos, si son creyentes o no. Bueno, si son creyentes, pues les pregunto más cosas. Si son creyentes, les pregunto, ¿ustedes hicieron el curso prematrimonial? No, ni siquiera sabíamos que existía. Entonces empezaron mal la relación. Empezaron mal la relación. Si se conocieron no siendo creyentes y ahora se hicieron creyentes, es necesario que ustedes reciban instrucción matrimonial. Es necesario. Porque un yugo desigual es un dolor de cabeza. Quizás al principio no se ve, pero al futuro lo es. Y en todas las áreas de nuestra vida, matrimonial, académicas, laborales, empresariales, espirituales, no hagamos unión con yugo desigual. Y él dice aquí, con los incrédulos. No se unan con los incrédulos en ninguna área de vuestra vida. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Porque no hay relación entre la justicia y la injusticia y no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Versículo número 15. ¿Qué concordia hay entre Cristo y Belial? Cristo es evidentemente Dios y Belial está representando a Satanás. ¿Okay? ¿Qué parte el creyente con el incrédulo? Nada, no hay ningún tipo de relación. Eso no quiere decir que vamos a maltratar, ofender o ignorar a las personas, pero les vamos a testificar de que nuestra convicción es firme en obediencia al Señor. ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente. Entonces tú tienes que diferenciarte del resto de los demás con la ayuda del Espíritu Santo. Como Dios dijo, habitaré y andaré en ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Nuevamente Pablo está haciendo citas del Antiguo Testamento. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, no toquéis lo inmundo. No te relaciones con nada de lo que la sociedad actual nos ofrece. No te relaciones en nada, con nada. Con nada. Vuelvo y repito la fecha que se está grabando este video, 31 de diciembre. Algunos quizás tienen familiares que no son creyentes. Eso no quiere decir que no puedan pasar un momento en familia, pero tú no vendas tus principios. Entonces no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. O sea, Pablo verá con buenos ojos la actitud de aquellos hermanos. Y termina entonces el versículo número 8 de este capítulo diciendo, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis por hijos, dice el Señor Todopoderoso, porque Pablo está haciendo está tomando una cita, en este capítulo, está tomando una cita del Antiguo Testamento, que está en 2 de Samuel, capítulo 7, verso 14. O sea, estos versículos finales dice, salid de medio de ellos, apartados, dice el Señor, no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, dice el Señor, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis por hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿A quién le pertenecemos nosotros? ¿A quién necesitamos agradar? ¿A quién necesitamos nosotros reverenciar en todo lo que hacemos? ¿Rendirle honor y gloria? Pues a nuestro Padre Celestial. Por eso, mis queridos hermanos, cuando aprendemos a depender de Dios y estamos dispuestos a vivir para glorificarle, nuestra fe se fortalece y podemos vivir con esperanza hasta el día en que Cristo venga a buscarnos. Indiferentemente el tiempo que estés viendo esta grabación, mi más grande deseo para ti es que Dios te bendiga y te guarde. Que haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y que tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Si estás viendo este video en febrero, en marzo, en abril, en mayo, en julio o el próximo año, o en futuros años si Cristo no ha venido, igualmente te deseo feliz año, porque hoy es el día agradable del Señor, hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación y el tiempo que Dios te dé vida, que lo vivas con gozo aunque estés en tribulación, que lo vivas perseverando aunque consideres que las circunstancias son adversas, porque hoy es el día que Dios te está regalando para ser una nueva criatura en Cristo Jesús.